abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Ya estamos terminando nuestro estudio consecutivo y expositivo de la epístola a los Efesios. Hoy nos corresponden los versículos del 10 al 12, pero para tener una mejor comprensión de toda esta unidad de pensamiento, vamos a leer del versículo 10 al versículo 20, pero solamente vamos a exponer del 10 al 12. Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Así dice el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y todo el pueblo responde, amén. El contexto de nuestro pasaje lo debemos ubicar retrocediendo al máximo, al origen de la creación. Después de creados, muchísimos ángeles se rebelaron contra Dios, guiados por Satanás. Luego Satanás tentó al primer hombre y toda la raza humana cayó en pecado con Adán. Pero Dios había decretado escoger de esa masa humana caída a muchos para que recuperaran la imagen de Dios y fuesen salvados por la obra de la cruz. Y al resto Dios los dejó en su justa condenación y en su estado de maldad. Y de esta manera Dios establece en su creación, en su reino, dos bandos: Satanás y sus aliados, que son ángeles caídos y hombres caídos, y Cristo y sus aliados, que son ángeles elegidos y hombres redimidos. Y conforme a la existencia de esos dos bandos que siempre están en guerra, así funciona este mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que ese es el plan de Dios. Dos bandos, Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados, que siempre están en guerra. Así funciona este mundo. Si avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo I, a la ciudad de Éfeso, veamos un poquito de lo que el Señor nos muestra de la ciudad de Éfeso en el siglo I, en Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Veamos una particularidad de la iglesia de Éfeso o de los habitantes de la ciudad de Éfeso que luego se convirtieron. Hechos 19, 18 y 19. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Muchos de los creyentes de la iglesia de Éfeso tuvieron un contacto previo y directo con Satanás y sus aliados. Y por eso el apóstol Pablo, que está encarcelado y que ve diariamente a su lado
un soldado vestido con toda la armadura viene y cierra su carta recordándoles a estos creyentes de Éfeso y a nosotros hoy que estamos en una guerra espiritual, porque hemos sido nosotros hechos aliados de Cristo. Y al ser hechos aliados de Cristo estamos en esa guerra espiritual, y el apóstol aquí al cerrar nos invita a pelear adecuadamente esa guerra espiritual en la cual hemos sido reclutados por Cristo. Ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. Es un llamado a pelear bien nuestra guerra santa, a pelearla bien hasta el final de nuestras vidas. Ese es el mensaje, el tema de nuestro texto hoy. Un llamado a pelear nuestra guerra santa y a pelearla bien hasta el final de nuestros días. Y el título que le hemos colocado a la enseñanza en este día es la guerra de todos los siglos. Esta guerra está sobre la faz de la tierra desde el primer siglo de la historia de la humanidad y estará hasta el último siglo de la historia de la humanidad. Esta guerra solo termina cuando el Señor Jesucristo regrese, y por eso la hemos llamado la guerra de todos los siglos. Y lo que nos enseña el Señor esta mañana en nuestro pasaje, Efesios 6 del 10 al 12, son tres cosas. En primer lugar, la preparación previa para la guerra de todos los siglos. En segundo lugar, la meta nuestra en la guerra de todos los siglos. Y en tercer lugar, la razón para todas estas cosas basada en la existencia de la guerra de todos los siglos. Vemos una preparación, una meta y una razón. Son los tres elementos de nuestro pasaje. Y como decíamos, estamos ubicados en el siglo XXI, pero como esta es la guerra, en el siglo I, en el contexto, estamos ubicados en el siglo I, pero como esta es la guerra de todos los siglos, lo que vemos aquí tiene una aplicación inmediata y directa para todos nosotros en el día de hoy. Comencemos viendo la preparación previa para la guerra de todos los siglos. Pablo nos invita a no comenzar ningún día de nuestras vidas sin tener una preparación previa para esta guerra. Y en esta preparación previa él nos habla de dos cosas. Primero, de un fortalecimiento previo, y segundo, de una vestimenta adecuada. Un fortalecimiento previo y una vestimenta adecuada. Veamos en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten cómo Pablo señala a estos creyentes y les dice: hermanos míos. El mensaje que va a dar a continuación es para ellos, para sus hermanos, para los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque los que no son de Cristo están del bando enemigo. Y los que estamos del bando aliado de Cristo somos los que necesitamos este fortalecimiento previo. Entonces continúa diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza se relaciona con lo que vimos en la sección anterior y que llamamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que nos da la fortaleza. La llenura del Espíritu Santo es el poder de la fuerza del Señor por medio de su vicario, el Espíritu Santo, actuando en nosotros. Así que este fortalecimiento previo es exactamente lo mismo que ya dijimos y que necesitamos para poder vivir a la altura de nuestros privilegios, tanto en la iglesia como en el mundo, como en la familia, como en el trabajo. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y como ya lo hemos visto, esa llenura se adquiere con tres pasos. Número 1, no contristes al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Número 2, la palabra de Cristo more abundantemente en tu corazón. Y número 3, cantando al Señor
en vuestros corazones con alegría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, como estábamos cantando hace un momento. Esas tres cosas nos dan la llenura del Espíritu Santo. Estando llenos del Espíritu Santo, estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero aquí hay que anotar algo. Noten de una manera especial que el pasaje dice en el poder de su fuerza. Es la fuerza del Señor la que yo necesito para pelear. Y entonces surge una pregunta: pastor, ¿y yo cómo sé si estoy peleando en la fuerza del Señor verdaderamente o en mi propia fuerza? Pablo añade aquí algo muy importante en esta batalla. En esta batalla, ya lo vimos, es muy importante la palabra de Dios, la Biblia que tengo en mi mente, muy importante, vital, pero es igualmente importante la oración. La oración, si ustedes miraron en el pasaje, hay una mención muy importante a la oración. En el verso 18 dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo sé yo que estoy peleando no en mis fuerzas, sino en la fuerza del Señor? La oración, cuando me humillo en oración y le digo al Señor: Señor, yo no tengo fuerza, dame tu fuerza. En la oración yo me hago humilde, dependiente, débil, y cuando soy débil, dice la Escritura, soy fuerte. Dependiendo de Dios en oración y reconociendo en oración constantemente que yo no soy capaz de resistir al enemigo en mi fuerza y que necesito desesperadamente su fuerza, la oración es la que me hace estar en contacto con la fuerza de Dios, porque me lleva a mí a la humillación y a depender de la fuerza del Señor. Por eso en otros lugares el apóstol dice: orad sin cesar. Y por eso en otro lugar el Señor mismo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Noten la relación entre orar y tener fuerza para no entrar en tentación. Dice: velad, estar atentos, velad es estar muy atento, y orad para que no entréis en tentación. Cuando oro, me humillo, suplico su fuerza, reconozco mi debilidad, el Espíritu Santo me llena con su fuerza y tengo poder para resistir la tentación. Tengo el poder de su fuerza, no mi fuerza, sino el poder de su fuerza, la fuerza del Señor, que es la que necesito para esta batalla. Y esto es lo que nos muestra aquí el apóstol cuando nos habla de fortalecimiento previo. Pero además de ese fortalecimiento previo, en esta preparación previa, el apóstol nos habla de una vestimenta. Recuerden, él está viendo todos los días un soldado. Todos los días tienen un soldado que lo custodia, y él ve al soldado con su casco, ve al soldado con su coraza, ve al soldado con su cinturón, ve al soldado con su calzado, ve al soldado con su escudo, lo ve con su espada, y él hace una asociación metafórica entre esas partes de la armadura y la armadura que el cristiano necesita para enfrentar a sus enemigos. Aquí Pablo nos habla entonces de una vestimenta apropiada, que es una armadura que Dios nos da. Noten, la armadura también es de Dios, significa que viene de Dios. Y en síntesis, la armadura, todo se resume en la verdad de Dios, porque toda tentación a pecar comienza con una mentira, y para poder resistir toda tentación necesito la verdad. El uso de esta armadura se resume en tener la verdad de Dios, toda la verdad de Dios en mi mente y reforzada en mi corazón, y yo utilizar esa verdad de Dios como un cinturón,
como una coraza, como un casco, como un escudo, como una espada, como un calzado. Todo es la verdad que viene de Dios, porque toda tentación empieza con una mentira, toda tentación es una mentira. La tentación busca sacarte de la realidad, de la verdad que está en Dios y engañarte para que caigas en pecado. Entonces Pablo presenta esta armadura y dice que el cinturón de la armadura es la verdad. Necesitamos la verdad. Dice que la coraza de la armadura es la justicia. Necesitamos saber qué es bueno y qué es malo conforme a la ley de Dios. Dice que el calzado de esta armadura es el evangelio. El evangelio es el que me lleva a todo lugar. Yo camino sobre él y él me lleva a todo lugar y yo lo llevo a él a todo lugar. Pablo dice que esta armadura es una coraza, una fuerza de fe que me ayuda a resistir los dardos de fuego del maligno. El maligno tiene el poder de incitar mi pensamiento al pecado. El maligno tiene poder de llevarme a pensar en el pecado y yo tengo que resistir ese pecado levantando mi armadura, que es la seguridad de que yo tengo poder para vencer a esa tentación y para tener un buen final en toda tentación. Esa armadura es también una espada con la cual yo contraataco a mi enemigo. La espada es la misma palabra de Dios. Esa armadura es un casco, porque el ataque del maligno es en la mente. El ataque del maligno es en la mente. Él ataca mi mente, y ese casco de la salvación es la seguridad de mi salvación. Cuando yo tengo seguridad de mi salvación, mi mente está protegida, tiene una fuerza adicional. El creyente que no tiene seguridad de salvación es un creyente débil, no tiene ese casco. Así pues, Pablo nos muestra esta preparación previa, que es un fortalecimiento previo, la llenura del Espíritu, y es una vestimenta adecuada, la armadura de Dios. Hoy solo vamos a mencionar la armadura y en los sermones siguientes la vamos a detallar un poco más para volvernos expertos en su uso. Pues esto es lo primero, preparación previa para la guerra de todos los siglos. Ahora vamos a ver la meta nuestra. ¿Cuál es la meta nuestra en la guerra de todos los siglos? Y allí vamos a la última parte del verso 11. Verso 11, primera parte dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Ya lo vimos hace un momento. Y ahora en su segunda parte veamos cuál es la meta nuestra en esta guerra de todos los siglos. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la meta nuestra? La meta nuestra es estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿En qué consiste esta guerra? Consiste en que el diablo tiene poder para influenciar nuestro pensamiento. Cuando el diablo influencia nuestro pensamiento, nosotros pensamos en el pecado y se estimula en nosotros el deseo por los placeres o ventajas que trae el pecado. Si mi mente es incitada a pensar y mis deseos y anhelos pecaminosos por el placer y las ventajas del pecado fortalecen el pensamiento que tengo, soy vencido y caigo en pecado. Mi deber, mi meta en esta lucha es resistir. Esta lucha no es tanto de atacar, no hay que atar, no hay que reprender, no es tanto atacar, es resistir. El texto dice: para que podáis estar firmes. Estar firmes es uno que permanece en su posición. Estar firmes es uno que permanece en su posición. Cristo me ha hecho santo, yo debo permanecer firme.
Firme es seguir siendo santo, vencer la insinuación de Satanás en mi mente, vencer los deseos pecaminosos de mi corazón, resistir, estar firme. Veámoslo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Cuál es nuestra meta en esta guerra de todos los siglos? La nuestra, la personal. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, Satanás puede poner en nuestros pensamientos la incitación a pecar. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto lo hace es Satanás. Sino que cada uno es tentado, Satanás induce la tentación, cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo interno de pecar. Todos nosotros tenemos esto, todavía tenemos un deseo interno de pecar. Cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, el pensamiento inicial provoca nuestra concupiscencia y somos atraídos y seducidos. Allí se alborota nuestro deseo de experimentar los placeres del pecado o las ventajas, entre comillas, que nos traería pecar, y entonces tomamos una decisión con la voluntad y aceptamos pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Cómo se lleva a cabo esta batalla? Aquí hay 3 pasos. 1, somos atraídos. Satanás induce en nuestro pensamiento el pecado. 2, somos seducidos. El deseo por los placeres o por las ventajas, comillas, que trae el pecado, se enciende en nuestro corazón. Mente, emociones, y luego nosotros decidimos pecar, caemos en pecado, somos vencidos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en esta guerra? Debemos resistir, debemos parar ese proceso, debemos oponernos en ese proceso, debemos hacer un pare, debemos impedir que la tentación y la seducción lleguen a consumar el pecado. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta guerra no consiste en atar a Satanás, no consiste en reprender a Satanás, no consiste en atacar a Satanás con oraciones larguísimas diciendo los nombres de Satanás o los nombres de sus demonios y gastándonos 1 hora o 2 horas atacando a Satanás. La guerra ocurre en nuestra mente y nuestra meta es resistir. Resistir, ¿cómo? Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Cuál es nuestra meta personal en esta guerra? Resistir. Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación comienza con un pensamiento, ese pensamiento que trae placeres y, entre comillas, ventajas, provoca nuestros deseos, concupiscencias o emociones.
Si no resistimos, vamos a terminar diciéndole al pecado sí. Atracción, seducción, y seremos vencidos. Atraído, seducido y vencido. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Que cuando el pensamiento se levanta, no dejemos que se estimulen las emociones. ¿Cómo? Resistir. ¿Con qué? Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se resiste la tentación? Con un escrito está. Satanás te ataca con una mentira. Jesús no podía convertir las piedras en pan. Eso no le era permitido a él. Él no podía usar su poder como segunda persona de la Trinidad para hacer ningún milagro. Los únicos milagros que él podía hacer son los que el Padre le dio, y los debía hacer por el poder del Espíritu. Pero el diablo le dice: ajá, tienes hambre, tu padre te va a dejar morir de hambre. No, usa tu poder. ¿Qué hay de malo que uses tu poder y conviertas esa piedra en pan? Eso es una mentira. ¿Y cómo se repele, se resiste, se derrota esa mentira? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no hay que atar, no hay que reprender, hay que resistir. Y esto hay que hacerlo todos los días, a toda hora, cada minuto y cada segundo. Y solo descansaremos de esta guerra con la muerte. La muerte, bendita muerte, nos sacará de esta guerra. Lo único que nos saca de esta guerra es la muerte. Por eso los invito de manera muy especial a venir a nuestra convención, para que aprendamos a morir bien y a desear la muerte, porque la muerte es el final de esta guerra y de muchas otras cosas que nos afligen en esta vida. Entonces, número 1, hoy aprendemos la preparación previa, que es fortalecimiento y armadura. Número 2, aprendemos nuestra meta personal en esta guerra de todos los siglos, es resistir. Nuestra meta es no caer en pecado. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tenemos que fortalecernos? ¿Por qué tenemos que vestir una armadura? ¿Por qué tenemos que resistir? Y esto es nuestro tercer elemento en el pasaje, la razón por la cual tenemos que hacer todas estas cosas de la guerra de todos los siglos. Versículo 12. ¿Por qué nos tenemos que fortalecer? ¿Por qué vestir una armadura? ¿Por qué resistir? Respuesta: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades. Son ángeles caídos, organizados en jerarquías, contra los gobernadores de las tinieblas, de la maldad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos no son humanos, son ángeles que habitan en una dimensión espiritual, pero que quieren y pueden hacernos mucho daño si no los resistimos. ¿Y qué buscan estos ángeles? Hacernos a nosotros 4 cosas. Estos ángeles buscan que nosotros hagamos o buscan perjudicarnos, haciendo que nosotros caigamos en una de estas 4 cosas o en más de una a la vez. Número 1, estos ángeles quieren que nosotros creamos algunas de sus mentiras. Veamos este texto en la pantalla, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o abandonarán de la fe, escuchando, es decir, creyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diablo no nos puede separar de Cristo,
pero nos puede privar de muchas cosas en relación con Él, como por ejemplo la seguridad de nuestra salvación. El diablo no le puede arrebatar a Cristo ninguno de los suyos, pero lo puede engañar para que viva una vida miserable y de menos productividad, de menos desempeño que la que debería de vivir. El diablo entra sutilmente a la iglesia de Cristo y hace que las personas crean que la salvación se puede perder. El diablo es el que predica el mito del libre albedrío. El diablo es el que convence a las mujeres de la iglesia que pueden ser pastoras. Todas esas son mentiras del diablo y sus aliados. Y lo que él busca, y él y sus ángeles buscan, es que ustedes y yo creamos algunas de esas mentiras a fin de contaminar nuestra pureza, a fin de que no seamos más columna y baluarte de la verdad, sino que seamos una mezcla de verdad y mentiras. Él no nos puede destruir, Él no nos puede arrebatar de las manos de Cristo, pero por lo menos contaminarnos, por lo menos quitarnos, privarnos de la verdad en alguna manera. El diablo busca engañarte. El diablo busca engañarte. El diablo busca que creas alguna de sus mentiras. Y por eso es tan importante que conozcas bien toda la Escritura. Por eso es tan importante que en tu iglesia haya pastores fieles, que conozcan bien toda la verdad y que prediquen solo la verdad. Así a veces nos duela cuando ellos predican la verdad y solo la verdad, porque esos pastores fieles son guardianes de la verdad. Número 2, el diablo quiere hacerte cometer algún pecado. No solamente que creas alguna de sus mentiras, sino que cometas alguno de estos pecados. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación o impurezas sexuales, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. Todo eso es esta fornicación, inmundicia, también tienen que ver con pecados de impureza sexual, igual la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. El diablo quiere que estés enemistado con un hermano de la iglesia y que no haya amor entre ustedes. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ya lo mencionamos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Número 1, el diablo te engaña en tu mente, haciéndote que creas alguna mentira. Número 2, el diablo incita tu mente, luego tus emociones, para hacerte caer en alguno de estos pecados. Número 3, el diablo quiere que estés esclavizado de algún deleite. En este mundo hay cosas que son deleitosas, Dios las ha hecho, son deleitosas y son lícitas para el cristiano conforme a la ley de Dios, pero Él quiere que te esclavices a alguno de esos deleites y así reducir tu capacidad de servir al Señor y de vivir plenamente para Él. Apocalipsis capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahí está nuestra guerra. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Este es el espíritu que hay en el mundo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una de las armas con las que más sutilmente el diablo engaña es hacerte esclavo de algún deleite. Los deleites en este mundo para nosotros los cristianos son lícitos.
el deleite que hay en comer, el deleite que hay en la relación íntima matrimonial, etcétera, todo eso es lícito, pero el diablo quiere que lo vivas esclavizado, mientras Dios te dice: disfrútalo pero con sobriedad, disfrútalo con moderación, no te dejes esclavizar de nada, sigue diciendo el texto. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salgan de ese mundo que es esclavo de deleites, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 7: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Número uno, esta guerra, los enemigos, los ángeles caídos buscan engañarte con una mentira, hacerte caer en algún pecado, esclavizarte en un deleite. Número 4, buscan que te aferres más a esta vida, buscan que ames más a esta vida. Ustedes saben cuál es la teología del diablo. Cuando Dios habla con el diablo acerca de Job, Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice: hiérelo, quítale lo que tiene y verás que blasfema contra ti, porque el hombre, piel por piel, todo lo que tiene dará por su vida. Es decir, los seres humanos estamos tan aferrados a esta vida que esta vida se convierte en nuestro principal ídolo. Y es posible que tú seas un buen creyente, no tengas ningún engaño doctrinario, no creas ninguna mentira. Es posible que no caigas en estos pecados, es posible que no estés esclavizado de ningún deleite, pero estás tan aferrado a esta vida que cualquier cosa que te perturbe en esta vida te llena de miedo, ansiedad y depresión, porque estás aferrado a esta vida. Entonces el diablo te engaña sutilmente, haciéndote que te aferres más a esta vida. Pero ¿qué te dice el Señor? Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así que eso es lo que en esta guerra nuestro enemigo busca, esas 4 cosas. ¿Y cómo lo resistimos nosotros? Con la verdad de Dios que gobierna, que domina nuestra mente. ¿Qué pasa si caemos en el pecado de alguna de estas formas? Vamos a deshonrar a Cristo. Lo que los demonios buscan es deshonrar a Cristo e inutilizarnos para el servicio del reino. Un creyente caído, un creyente vencido en esta guerra, es un creyente no eficaz, que no trabaja, que no sirve, que no está avanzando en el reino. Así también el diablo busca que pierdas galardones cuando el reino venga a traer sus recompensas. Tú pierdas galardones, pierdas privilegio y tu estatus en el reino eterno sea inferior al que deberías tener. Así que, mi hermano, pelea por la honra de Cristo, pelea por tus galardones, pelea para ser un obrero fiel y útil y muy poderoso en las manos de Dios. No hay otra cosa que hacer, hermano, sino pelea con siervo. Estamos en esta guerra y nuestra única opción es pelear, no hay otra forma. ¿Cuál es la aplicación de lo que hemos visto? Esta enseñanza nos muestra que verdaderamente nosotros dependemos para esta guerra de 2 cosas: de la Biblia y de la oración. Biblia y oración. Mientras más conozco la Biblia, tengo un mejor casco,
tengo una mejor coraza, tengo un mejor cinturón, tengo un mejor calzado, tengo un mejor escudo, tengo una mejor espada, estoy más fortalecido. La Biblia, sin la Biblia nosotros no somos nada, sin la Biblia nosotros estamos vencidos, estamos derrotados. Pero también la oración para que la fuerza del Señor sea la que nos alimente, nos fortalezca. No es en nuestra fuerza, es en la oración. Es en oración que nosotros vencemos. Es en oración que nosotros suplicamos la fuerza del Señor. Es en oración que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y la otra aplicación lógica y necesaria es la muerte. La muerte. Esta lucha a veces se torna agónica. Y en el pasaje, el apóstol Pablo habla del día malo. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Todos nosotros vamos a tener un día malo. Es decir, un día en el que seremos más atacados que nunca. Job tuvo su día malo cuando le sobrevinieron todas esas calamidades al mismo tiempo. Pedro tuvo su día malo cuando Satanás lo pidió para zarandearlo como a trigo y el Señor le concedió eso. Todos tenemos un día malo, todos. Y lo único que nos libra de la guerra, lo único que nos libra de los días malos para siempre, lo único que nos libra de todas las otras aflicciones que vienen como consecuencia de esta guerra o las otras aflicciones que el Señor ha diseñado para nosotros en esta vida, todas y cada una que nos hacen sentir cansados, que nos hacen sentir un peso, que nos hacen sentir que es difícil, son quitadas con la muerte. La muerte es lo único que nos quita esta guerra. La muerte es lo único que nos libra de esta batalla. Hermanos, cuando muramos, no habrá más tentaciones, no habrá más demonios acosándonos, no habrá más posibilidad de pecar y deshonrar a nuestro Señor. Y eso es maravilloso. No habrá más diablo que resistir, no habrá más aflicciones que soportar, no habrá más enfermedades que soportar, no habrá más calamidades o desastres familiares o problemas familiares, no habrá más pobreza o no habrá más necesidad, no habrá riesgo de pecar. Vengan a la convención, por favor. Vengan a la convención y escuchen más sobre esto. La muerte es la libertad, la muerte es el fin de nuestra guerra. Vengan a la convención y escuchen más sobre esto y que el Señor fortalezca sus almas aún más para esta guerra. Y si alguno aquí no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, déjame decirte, tú perteneces al bando contrario. Tu capitán es Satanás, pero yo te tengo hoy una propuesta. Abandona las filas de Satanás y ven a Cristo arrepentido de tus pecados. Míralo a Él muriendo en una cruz para salvarte, para transformarte, y hazte tú conviértete con tu fe y tu arrepentimiento en soldado de Cristo. Es mejor batallar contra las fuerzas del mal que hacer parte de ellas. Es mejor ser derrotado por Cristo y arrojado a un lago de fuego. Es mejor que ser derrotado por Cristo y arrojado a un lago de fuego, vencer con Cristo y entrar con Él a la gloria. Así que mi amigo, reconoce tu pecado, reconoce tu condición como enemigo de Cristo, arrepiéntete y ven a Cristo y Él te dará el perdón y una nueva militancia. Militarás en los escuadrones del Dios vivo. Serás un soldado del Dios viviente. Ven a Cristo, mi amigo. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchas gracias porque hoy nos has hablado claramente y directamente. Muchos de los que estamos aquí ya llevamos muchos años en esta guerra, la entendemos y la hemos estado peleando, pero siempre necesitamos ser
reforzados y refrescados en todo esto. Te damos muchas gracias por dárnoslo esta mañana. Otros son más nuevos y apenas están tratando de entender en qué consiste esta nueva vida que tú les has dado. Te ruego que los instruyas poderosamente, que esta enseñanza básica les enseñe lo que deben hacer. Hay algunos aquí que no conocen a Cristo, que son sus enemigos. Despierta su entendimiento para que vean su pecado, vean la guerra en que están, el lado en que están, se arrepientan y cambien de bando y vengan a Cristo pidiendo perdón y misericordia, y Él los convierta en sus soldados. Él los transforme de enemigos en aliados. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.